To boost its interest rates up to 18% as it battles against financial collapse. The move is designed to stabilize the and their economic messages to win the support of undecided voters. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en esta mañana? ¿Están contentos de verdad? Pues diga amén fuerte, amén. Bueno, antes que leamos la palabra de Dios, y estoy bien aquí, me muevo hacia adelante, para atrás. ¿Estoy bien? Good. All right. Praise the Lord. Un breve anuncio. El próximo domingo, si Dios quiere, Dios mediante, no voy a estar con ustedes. Hemos invitado a un pastor de origen mexicano, el reverendo Miguel Castillo, quien va a estar predicando los 2 servicios, compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Es un hermano que conocemos hace tiempo, es miembro de la Asociación de Iglesias Bautistas Hispanas de New York y New Jersey. Así que le invitamos a que no se pierda el servicio del próximo domingo. Traiga un invitado, si conoce a algún mexicano, dígale, un paisano tuyo, compatriota, va a predicar con sabor a chile, picante. Y en el nombre del Señor, pues tendremos un servicio bendecido. Oramos para que desde ya el Dios lo use en la predicación. Ahora usted se preguntará por qué yo no voy a estar aquí. Qué bueno que preguntó, le voy a contestar. Lo que pasa es que Dios mediante, el día 30 de mayo, yo cumplo medio siglo de vida. 50 años. Y mi esposa ya está en la República Dominicana. Mi hijo y yo nos vamos el jueves, si Dios quiere. Y por primera vez en los casi 30 años que tenemos en Estados Unidos, vamos a celebrar mi cumpleaños por primera vez en la República Dominicana con mi mamá, mi papá, mis 6 hermanas y mis 8 sobrinos, que están todos allá. El único que está aquí soy yo y mi esposa. Y para colmo, o como dicen en mi país, de ñapa, al otro día en ese país es Día de las Madres. Así que mi mamá va a recibir su regalo, ¿verdad? De tener su hijo único varón con ella el Día de las Madres por primera vez en casi 30 años. Esa es la razón por la que no estaremos aquí. Ya compartíamos con alguien y decíamos que hemos llegado a la edad de los metales. ¿Sabe cuál es la edad de los metales? Plata en el pelo, oro en los dientes y plomo en las piernas. Esa es la edad en la que estamos. Como toda edad, y por ser edad de los metales, tiene su belleza también, ¿verdad? Así que le damos gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta ahí. Es una edad en la que a uno se empiezan a olvidar las cosas. ¿De qué estamos hablando? Oh, sí. Mi esposa me regaló un frasco de pastillas para la memoria, pero se me olvidó dónde la guardé. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, capítulo 27,
y los versos 13 al 25. Hechos 27, 13 al 25, vamos a ponerlo en la pantalla y yo voy a leer lo que dice la palabra de Dios de la Nueva Versión Internacional, para que tengamos un ángulo diferente de esta historia, que es la segunda de la serie que comenzamos a predicar el domingo pasado, Paz en medio de la tormenta. Encontrando a Dios en medio de la tormenta en esta mañana. Y dice así la Escritura: cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levantaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Pero después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arenas de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzamos a arrojar la carga por la borda. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. Los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como me dijo. Amén. Pueden tomar asiento. El Señor añada bendición a su palabra. ¿Cuántos de ustedes llegaron a ver el video de la muchacha que cantaba ánimo, ánimo, ánimo? No, nobody, nadie nunca vio eso en el internet. Se hizo famosísimo el video en YouTube, se volvió viral, de una muchacha que cantaba, una aspirante a cantante. Parece que el papá tenía dinero, ella no tenía talento, pero el papá tenía dinero. El papá le hizo un video y ella cantaba una canción cuyo tema era ánimo, o sea, y donde se suponía que ella debía cantar con ánimo e infundir ánimo a la persona, pero la pobre era tan mala como cantante que cantaba más o menos ánimo, 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 ánimo. Entonces la gente comenzó a burlarse y empezaron a hacer videos de que realmente en vez de infundir ánimo, ella lo que daba era pena a la pobre. Pero este no es el ánimo que queremos infundirle a ustedes en esta mañana. Queremos animarlos en el nombre del Señor y con la fortaleza de Dios y el poder que hay en su palabra, en su ayuda, y decirles a todos ustedes en esta preciosa mañana, en el nombre del Señor, que todo va a estar bien. Everything is going to be okay. Amén. Usted sabe que es casi imposible uno hablar en el día de hoy sin hacer referencia a Facebook o al internet o a YouTube o a los medios sociales, porque es la moda, ¿no? Es lo que la gente habla, es donde la gente ahora se conoce. Antes la gente se conocía en restaurantes y en parques, ahora se conocen en el internet. Y es precisamente allí donde aparece con mucha frecuencia una frase, un dibujo, uno de estos memes, creo que le dicen, donde la persona dice: yo quisiera que alguien viniera, me abrazara y me dijera: no te preocupes, que todo está bien y aquí hay $2 millones para ti. That would be great, ¿eh? Eso sería maravilloso.
No te voy a dar $2 millones en esta mañana, pero te voy a decir que en el nombre del Señor y en respuesta a las promesas de su palabra, Dios nos ha dicho que es posible encontrarlo a Él aún en medio de las situaciones más difíciles de nuestra vida. Dios, como hemos cantado y como hemos visto, y todo lo que sucede en el servicio, aunque no lo pongamos de acuerdo con los músicos y los demás, Dios habla, ¿verdad? Y la canción decía que Dios siempre tiene el control. Y eso es una verdad irrefutable. Eso es algo en lo cual usted puede descansar, sabiendo que Dios tiene el control. Lo que significa es que las cosas suceden en la manera en que Dios ha determinado que sucedan. Y nada sucede fuera de la voluntad y del alcance de Dios. Y nada sorprende a Dios, porque Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, y Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Pues dígaselo a la persona al lado suyo, Dios tiene un propósito para tu vida. Dígaselo. Amén. Bien, ok. La semana pasada nosotros vimos la primera de estas dos entregas, la cual titulamos 6 lecciones en medio de la tormenta. Aprendimos varias cosas, ¿verdad? Los que estuvieron aquí. De que la tormenta en la Biblia, la tormenta física, la tormenta real, el viento, las olas, la tempestad, es símbolo de los problemas, las dificultades, las situaciones difíciles a las cuales usted y yo nos enfrentamos cada día. El barco o los barcos que aparecen en las narraciones de tormentas en la Biblia representan nuestra vida, si tuviéramos que buscarle un significado a cada una de estas cosas, ¿verdad? Y, por supuesto, Dios, Jesucristo, que aparece en la mayoría de las historias, es la persona que representa a Dios y la voluntad de Dios en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Las tormentas son los problemas, la barca es tu vida y Dios es el que hace la diferencia. De las 6 lecciones que aprendimos que las tormentas se aparecen solas a veces, ¿verdad? Y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Los problemas llegan y tocan a la puerta sin que uno los esté esperando. Número 2, las tormentas, los problemas no discriminan, nos llegan a cristianos y no cristianos. La única diferencia es que nosotros los cristianos tenemos un ancla, tenemos un fundamento, tenemos una esperanza. Sabemos en quién hemos creído y en qué podemos confiar y por lo tanto podemos resistir aquellas tempestades. No promete la Biblia que no vendrán, la promesa es que saldremos a camino y Dios nos ayudará. En tercer lugar, aprendimos que las tormentas a veces, las situaciones, los problemas y las situaciones difíciles de nuestra vida a veces nos hacen dudar de Dios o de creer que tal vez no le importamos a Dios. Pero vimos la semana pasada que nosotros siempre le vamos a importar a Dios, que Dios siempre va a estar presente, que Dios nunca nos va a dejar abandonados, porque Él ha prometido: yo no te dejaré ni te desampararé, sino que te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. Vimos también, la cuarta lección es que si hay alguien que tiene poder para calmar las tempestades que arremeten contra nuestra vida, si hay algún ser, si hay algún recurso que nosotros tenemos y al cual debemos recurrir, es Dios. Cuando usted esté pasando por una situación difícil, cuando usted esté en medio de ese problema, no trate de resolverlo por sus propios medios, no trate de ir a lugares o a sitios o utilizar recursos que no son adecuados. Vaya directamente a Dios, porque Dios está disponible 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Las llamadas a Dios son gratis, no hay que tener larga distancia, y Él siempre está disponible. También vimos que hay ocasiones en que las tormentas vienen para probar nuestra fe, para ver de qué estamos hechos. Y al final dijimos que no importa el tamaño del barco, si es grande, si es pequeño, no importa si la tormenta es fuerte o si las olas son altas o no. Lo que importa al final del día es quién está contigo en el barco. Y si Dios está contigo, con Cristo en tu barco, como dice el corito que ustedes no se saben, que lo aprendí yo cuando estaba chiquitito: con Cristo en tu barco todo marcha feliz, el tiempo pasará. Y hoy vamos a encontrarnos en otra tormenta. Vamos a ver la historia de otra de las tormentas de las cuales la Biblia habla, y otra vez vamos a hacer referencia y recordar que estas tormentas, estas tempestades, estos huracanes, estos oleajes, estas mareadas representan enfermedades,
falta de empleo, problemas de inmigración, dificultades en la familia, problemas en las relaciones nuestras. Y llegan a nosotros de 4 maneras. Una, la más sencilla, ellas sencillamente se aparecen solas, sin que nadie las espere. 2, a veces somos nosotros mismos los que causamos nuestras propias tragedias, ¿cierto? Nuestra desobediencia, nuestra ser cabeza dura, etc. Tercer lugar, a veces nos encontramos en una tormenta porque otro la creó alrededor nuestro y nos vimos envueltos en el problema que otro creó al lado nuestro y eso nos afectó. Y en cuarto lugar, a veces es Dios mismo quien manda la tormenta porque Él tiene algún propósito, alguna enseñanza que mostrarnos, algo que hacer en nuestras vidas, no para fastidiarnos la vida, no porque Dios no tiene nada más importante que hacer, sino porque Dios entiende que debíamos pasar por un proceso para salir de ese proceso mejores creyentes, mejores personas, más fortalecidos, más sabios y en muchos casos, en la mayoría de los casos, con la capacidad de poder ayudar a otros, porque parte de nuestro ministerio es ayudarnos los unos a los otros. Amén. En la Biblia, como creo que he dicho ya, aparecen por lo menos 5 tormentas dignas de ser mencionadas. Y usted probablemente las conoce todas. La primera de ellas, la más catastrófica de todas las tormentas, y precisamente en el libro de Génesis, es la tormenta del gran diluvio. ¿Se acuerdan? Que llovió en la tierra por 40 días y 40 noches. Yo creo que ninguno de nosotros hemos estado en ninguna situación donde ha llovido 40 días y 40 noches. No solamente llovió de arriba hacia abajo, la Biblia dice que en el diluvio las compuertas de la tierra se abrieron y el agua subió de las entrañas de la tierra hacia arriba. O sea, fue, como dicen en mi país, operación... se me olvidó la palabra. ¿Tú ves lo que te decía? Que tipo sándwich, pero hay otra palabra. Por arriba y por abajo. Arepa. There you go. Operación Arepa, que lleva fuego por arriba y fuego por abajo. Donde cayó agua del cielo y subió agua de la tierra. Por eso creemos que el diluvio tuvo consecuencias globales. Los teólogos perdón, están de acuerdo que el diluvio fue realmente universal. Y ustedes recuerdan la historia que Dios en un momento determinado le dijo en buen dominicano: estoy harto de ustedes, ya estoy cansado, voy a mandarle un diluvio. Noé, hazte un arca, un barco, mete a tu familia. Y la historia, pues ustedes ya la conocen, como Dios salvó a Noé y a su familia en medio de esa gran tormenta. La segunda tormenta que la Biblia menciona, que vale la pena mencionar, es la famosa historia de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? No le hizo caso a la palabra. Ese gorrito sí se lo saben, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso un mal profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande. Bien cantado suena bien. Lo que pasó con Jonás es que él se encontró en medio de una tormenta por causa de su propia his own making. Él fue por estar pretendiendo huir de Dios. Y predicaremos, Dios mediante, un sermón o varios sermones sobre Jonás más adelante, porque es un personaje bastante interesante. Pretendiendo, Dios le dijo: vete a Nínive, predícale a aquella ciudad. Dijo: oh sí, a Nínive, por aquí que más derecho. Se fue para el otro extremo, para Tarsis. Dios manda una tormenta. Los que estaban en el barco con él no tenían nada que ver, pero sufrieron las consecuencias de la tormenta. Finalmente él es arrojado al mar y Dios, para salvarlo, porque muchas veces creemos que el pez, que nos dice la Biblia que era una ballena, un pez grande, muchas veces creemos que Dios usó el pez para castigarlo, pero realmente el pez fue para salvar a Jonás, porque se hubiera ahogado en medio del Mediterráneo. Y fíjense, la Biblia dice que cuando él se montó en el barco, él pagó su pasaje, pero cuando regresó gratis en la barriga del pez. Porque así es la cosa. Cuando usted hace la cosa por su propia cuenta, usted tiene que pagar el precio. Cuando es Dios que lo bendice, le sale gratis. Entonces se fue pagando y regresó gratis en el pez. Y ustedes también conocen el resto de la historia después que Jonás pasó por lo que pasó. La tercera tormenta que la Biblia menciona, la vimos la semana pasada en Marcos capítulo 4, cuando Jesús y los discípulos estaban en una barca y Jesús dormía y el mar parecía que iba a hundir el barco, y los discípulos le gritaron al Señor:
No te importa que vamos a perecer. Y Jesús finalmente se levanta y aquieta la tormenta. Una tormenta que se apareció sola, pero que demostró que si había alguien que tenía poder para calmar las tempestades y resolver los problemas en nuestra vida, es la persona de Jesucristo. En Mateo capítulo 14 encontramos otra situación donde, si bien no se dan muchos detalles acerca de la intensidad de la tormenta, sabemos que es la ocasión en la que después Pedro va a caminar en el agua. Cuando Jesús se aparece caminando en el agua, lo que el pasaje demuestra es que aparentemente los discípulos tenían problemas para llegar al lugar de su destino, porque los vientos les eran contrarios, las olas no lo permitían. Y cuando ellos pensaron que tal vez no había esperanza, no había solución a sus problemas, yo estoy segurito que jamás le pasó por la mente a los discípulos que en medio de su situación Cristo se aparecería caminando sobre las aguas. Y qué lección para nosotros, ¿verdad? Que cuando usted está en ese problema, cuando usted está en esa situación, cuando usted no sabe de dónde va a venir el dinero, cuando usted no sabe cómo se va a solucionar el problema, cuando usted no tiene la menor idea de cómo humanamente se va a resolver el asunto, milagrosamente Dios se aparece. Y de donde usted menos imaginaba, de allí viene la ayuda. Finalmente, la quinta tormenta que la Biblia menciona es la que vamos a considerar nosotros, la que estamos considerando ya en esta mañana, que se trata del apóstol Pablo en su último viaje. Pablo hizo 3 viajes misioneros y el cuarto viaje que fue este que lo llevó a Roma. Pablo había sido encarcelado en Jerusalén después de ya al final de su ministerio. Estuvo ante el rey Agripa y el gobernador Festo, quienes les escucharon y trataron su caso, pero como no les resolvieron el problema, Pablo dijo: pues apelo a César. Y dijeron: bueno, pues a César vas a ir. Y entonces Pablo va a emprender el viaje desde Jerusalén hasta Roma. En un momento del viaje, él advierte a la tripulación que no deberían seguir hacia adelante porque el mar estaba picado, y ellos no hacen caso, y de repente ellos se encuentran en la situación que acabamos de leer en esta mañana, donde la primera cosa que Dios quiere enseñarnos a ti y a mí en este pasaje es que las tormentas no son el final del camino, no son la última palabra. No solamente vamos a aprender que Dios tiene control y que podemos encontrar a Dios aún en medio de las situaciones más difíciles, que podemos ver el rostro de Dios aún en las noches más oscuras de nuestra vida, pero también tenemos que aprender que las tormentas de nuestras vidas, las dificultades, los problemas, las vicisitudes, van a probar el carácter del creyente y van a determinar quiénes somos, porque no es lo mismo ser cristiano cuando todo está bien que ser cristiano cuando hay problemas en nuestra vida. ¿Cuál es la actitud que tú tomas cuando la vida te lanza alguna dificultad? Eso determina en gran manera el carácter del creyente. En inglés, tenemos que decirlo en inglés porque en inglés rima, en español no hace rima. Dicen: when the storm comes, you get bitter or you get better. Cuando los problemas y las dificultades vienen, mal traducido, dice: o tú te vuelves una mejor persona o te vuelves un amargado. You get bitter or you get better. O tú te superas y usas la tormenta como un stepping stone, como una piedra para subir a un lugar más alto, o haces un piripari y dices: pobre de mí, mira lo que me ha pasado, yo siempre llevo la peor parte, y te vuelves un amargado. Y lo que Dios quiere es que al salir, en medio y al salir de la dificultad, nosotros salgamos fortalecidos, engrandecidos, mejorados, pulidos, preparados para seguir hacia adelante en la tarea y la obra que nos ha puesto aquí en la tierra, porque usted y yo sabemos que esta tierra, este lugar, esta morada no es nuestro destino eterno. Dios tiene preparado para nosotros un lugar mejor, y esa debe ser la aspiración de todo creyente. No quiere decir que vamos a vivir como sea aquí en la tierra y que vamos a vivir debajo del puente aquí en la tierra porque tenemos una morada en el cielo.
Yo creo que Dios quiere que el cristiano viva bien. Yo creo que Dios quiere que el cristiano viva cómodo. Yo creo que Dios quiere que el cristiano tenga sus cositas, ¿verdad? Lo que no podemos hacer es ese énfasis que hacen los predicadores de la prosperidad, de que si tú eres cristiano, tú tienes que ser millonario y tienes que vivir, Tina Fly y manejar carros de último modelo, etcétera, etcétera. Yo creo que Dios quiere bendecir al creyente y quiere proveer para el creyente. Pero no podemos perder la perspectiva de que Dios tiene algo mejor para nosotros, que no está aquí en esta tierra. Por eso Jesús dijo, hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. Entonces, alguien dijo una vez que podemos aprender de los animales y determinar cuando la tormenta viene, qué animal es usted. Perdone, no quiero ofenderlo. Pero él habla de las aves. Se dice, por ejemplo, el pollo, el chicken, es el animal más miserable en medio de una tormenta. Cuando hay una tormenta y hay rayos, y hay truenos y relámpagos y centellas, los pollos se vuelven locos en la granja. Y los pobres se desesperan porque le tienen un terror a los truenos. El pato, por otro lado, es el animal más flemático que hay. Yo tengo un temperamento flemático también. A mí todo me resbala. El pato, él puede estar bien en el agua, él puede estar bien en el aire, él puede estar en la tierra, puede hacer sol, puede estar nublado, puede hacer frío, puede hacer calor, y al pato le da lo mismo. El robin, creo que se llama petirrojo en español, es uno de los pocos animales que cuando la tormenta está más fuerte, él canta más bonito. El petirrojo, el robin, es un animal, es un pajarito, que casi siempre cuando está en medio de una tempestad, en medio de una tormenta, él comienza a cantar. Y mientras más fuerte es el viento y mientras más fuerte es la lluvia, más bonito canta él. Y por supuesto se lo dejo de tarea, a ver cuál de esos tres aves es usted cuando vienen las dificultades y cuando vienen los problemas. Porque el primer punto que hemos dicho es que toda tormenta va a pasar, no va a ser el final de nuestro camino. Esa situación que tú estás viviendo, ese problema que tú tienes o el que puedas encontrar mañana, porque ya dijimos que estamos en un problema o estamos saliendo de un problema o vamos a entrar en un problema. Cuando tú estés en esa situación, recuerda que hay luz al final del túnel y que hay promesas donde Dios te ha dicho, yo te haré llegar al otro lado. Hay una historia de un rey. ¿Sabes que los reyes eran caprichosos antes, no? Entonces un rey le pidió a sus magos, sus sabios, que le entregaran un objeto que cada vez que él lo mirara, se alegrara, pero que cuando lo volviera a mirar otra vez, se entristeciera. Imagínense, un objeto que cada vez que él lo mirara, se sintiera alegre, y cuando lo mirara de nuevo, se sintiera triste. Pero uno de los sabios al fin, ¿verdad?, le regaló una varita con una frase que decía, esto que estás viviendo llegará a su fin. Cuando el rey estaba en Chelcha, gozando, bebiendo, bailando, veía la varita, esto que está viviendo llegará a su fin, se ponía triste. Porque sabía que la fiesta iba a terminar un día, el gozo, el party, la parranda, ¿verdad?, la parranda. Pero cuando el rey estaba en un problema, estaba sufriendo por alguna situación, él iba y veía la varita que decía, esto que estás viviendo llegará a su fin. Entonces se ponía contento, porque sabía que por más difícil que fuera su situación, en un momento determinado iba a pasar. Ustedes han oído el dicho que dice que no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Ni cuerpo que lo resista. Hay algunos que duran 99, pero no 100. Leía, mientras preparaba este mensaje, un escrito de Paul Stephan, que no es cristiano, es un periodista, quien escribió un artículo en enero del 2010 acerca de los beneficios de la tormenta. O sea, él tomó como 20 o 25 beneficios que las tormentas tropicales, las tormentas físicas producen. Y qué interesante que muchos de esos beneficios pueden aplicarse a nuestra vida espiritual. Yo tomé 6 de ellos nada más. Él dice que las tormentas proveen oportunidades para ayudar personas y para recibir ayuda de otra persona. Cuando hay una situación difícil en tu vida, es una oportunidad para que tus hermanos muestren quiénes somos como familia. Y cuando alguien en la iglesia está pasando por una situación difícil, es una oportunidad para la iglesia demostrar que somos una familia en Cristo. Amén. Sin ningún orden, él dice también que las tormentas nos ayudan a enfocarnos en las cosas que son importantes, porque cuando usted ve un terremoto, cuando usted ve una devastación,
Y yo recuerdo cuando estaba en la universidad que una vez el profesor nos puso una tarea y nos dijo, si usted está en tu casa un día y la casa se va a incendiar y tú solamente tienes la oportunidad de sacar un solo objeto de tu casa, ¿qué tú sacarías? Se lo voy a dejar de tarea también para que usted lo piense. Si su casa se fuera a incendiar y usted fuera a sacar una sola cosa de su casa para llevarse con usted, usted tiene que llevar al esposo, by the way, y a la esposa, eso no cuenta. Y los hijos, ¿ok? Estamos hablando fuera del esposo y de los hijos y de la esposa. Estamos hablando de un objeto, porque ya yo vi a algunos que estaban pensando, ¿saco al esposo o me llevo? No. Estamos hablando de un objeto que usted fuera a sacar. Las tragedias, las situaciones caóticas nos ayudan a enfocarnos en qué cosa es importante. Y usted ve que la casa se destruye y la ciudad y usted le da gracias a Dios porque lo más importante sobrevivió. Algunos de ustedes saben que yo acabo de pasar, mi esposa y yo acabamos de pasar una situación, una experiencia que donde día a día le damos gracias a Dios y lo compartimos públicamente con ustedes. Mi hijo, que está en la casa, mi esposa está en la República, salió a caminar con una amiguita, que él tiene una amiga en college, que cada vez que viene lo visita, y se pone y caminan todos en New Jersey a pie. Les gusta caminar. Se fueron por Englewood a caminar. Yo le había acabado de cambiar el teléfono celular a mi hijo, un Samsung S6. Él lo tenía en el bolsillo. 2 días o 3 días hacía que el teléfono había sido comprado, nuevecito. Y él iba caminando con su amiga por la calle. Sabe que muchos lugares de New Jersey no tienen acera. Hay que caminar cerca de la... Y vino un carro como alma que lleva el diablo. Y golpeó a mi hijo en la pierna. Y el carro siguió. Pero el golpe, lo único que hizo fue que destruyó el teléfono. El teléfono le rompió una luz al carro. Y por supuesto el golpe fue duro, ¿no? Pero gracias a Dios, un centímetro más, un centímetro menos, el carro se lo hubiera llevado a los dos. No estuviera yo contando esta historia ahora. Entonces mi hijo me llama con su temperamento flemático igual que yo. Te tengo 2 noticias, una buena y una mala. Digo, ¿cuál es la mala? Que el teléfono se rompió. Digo, ¿y cuál es la buena? Que yo estoy bien. Digo, ¿qué pasó? No, que y dijo, yo imagínense, yo inmediatamente dije, espérame ahí. No le dije nada a mi esposa porque usted sabe cómo son las madres. Imagínense que yo le digo a mi esposa, voy a buscar a mi hijo que le acaba de dar un carro, se muere ahí mismo. Yo no le dije nada a ella, fui, me encontré con él, llamé a la policía, llamamos a la ambulancia, lo chequearon, porque él se iba para la casa como que nada había pasado. Ahí está cojeando el pobre, pero gracias a Dios, la preocupación de él era el teléfono. Pensaba que yo me iba a ofender porque el teléfono se rompió. Y yo le dije, mi hijo, el teléfono es lo de menos. Gracias a Dios que tú estás bien, ¿verdad? Las situaciones difíciles en nuestra vida nos ayudan a enfocarnos realmente qué es lo importante, qué realmente tiene valor en nuestras vidas. Y cambiar esa mentalidad que a veces tenemos de aferrarnos de cosas triviales y materiales que no tienen ningún valor en nuestras vidas. Las tormentas, dice él, activan nuestro sentido de supervivencia. Cuando hay problemas y dificultades, la adrenalina comienza a funcionar y nosotros nos volvemos mejores de lo que somos. Afilan nuestras habilidades, nos ayudan a explorar nuevos territorios. O cuando usted lo botan de su trabajo, hay un libro que se llama Congratulations, You've Been Fired. Felicidades, perdiste tu empleo. Porque mucha gente que lo han despedido de su trabajo se han envuelto en otras empresas y les ha ido mejor. Y después dice, wow, qué bueno que me votaron, porque si no estuviera yo metido en ese trabajo todavía, pasando trabajo. Y mira lo que, o sea, las dificultades nos ayudan a explorar nuevos territorios y por supuesto crean nuevas oportunidades. Y todo eso que ese hombre cuenta en esa narración nos ayudan a recordar ciertamente que nuestra dependencia está en Dios, que Dios es el que tiene la última palabra, que Él está en control, que la tormenta no es el final del camino, que no fue lo que pasó con los navegantes que estaban con Pablo. Dice el versículo 20 que cuando ellos estaban en una tormenta que duró, creo que fueron 18 días, no me acuerdo, una situación difícil, fue día tras día lloviendo, día tras día con oleaje, día tras día donde parecía que ellos iban a perder la vida, y en un momento dijeron, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Porque lamentablemente cuando una persona no tiene sus ojos puestos en Cristo, es muy fácil llegar a la conclusión de que hasta aquí hemos
llegado. Pero fíjense qué interesante, en todas las tormentas que nosotros hemos mencionado que aparecen en la Biblia, en cada caso Dios protegió a los involucrados en ella. En el diluvio, en el caso de Jonás, en el caso de los discípulos, en el caso de Pedro y los discípulos en la otra tormenta, y en esta tormenta también Dios va a salvar y a proteger la vida de aquellos que estaban envueltos. La tormenta no fue el final del camino. Por eso la Biblia dice en el Salmo 107, 28, en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción, cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar, ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Dios nos va a llevar al puerto anhelado. En segundo lugar, las tormentas nos enseñan a enfocarnos en Dios y no poner nuestra mirada en las cosas visibles. Acuérdense que la Biblia dice que lo importante es lo invisible, lo duradero es lo invisible, porque lo que se ve es pasajero. Las tormentas nos ayudan a enfocarnos en Dios y no depender de nosotros mismos, no depender de nuestra propia sabiduría. En un momento de la tormenta, en el versículo 17, los marineros trataron de hacer lo que ellos podían hacer humanamente hablando. Ellos trataron de ver si con sus propias habilidades ellos podían controlar la situación y llegar a puerto seguro. Fue lo mismo que hicieron los marineros en el caso de Jonás. Cuando vieron la tempestad encima de ellos, tiraron el piano, tiraron la comida, tiraron todo afuera, usando su propia sapiencia, su propia sabiduría, su propia inteligencia, tratando de resolver el problema. Lo mismo sucedió con los discípulos cuando estaban en el barco. Ellos trataron de sacar el agua a ellos mismos y trataron de mover las velas hasta que entendieron que no había de otra. Entonces fueron y recurrieron a Dios. Tú y yo tenemos que entender que si bien Dios nos ha dado habilidades y recursos y Dios nos ha puesto en lugares y en situaciones y nos ha dotado con herramientas útiles para que podamos lidiar con los problemas de la vida, al final del día tú y yo no podemos, como dice la Escritura, confiar en nuestra propia prudencia. Dice la Biblia, Dios habla hoy, lo pone de esta manera: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que haces y Él te llevará por camino recto. Cuando los marineros trataron y se dieron cuenta de que por sus propios esfuerzos no podían resolver el problema, dice el versículo 29, que entonces estaban esperando en Dios que amaneciera. Finalmente levantaron sus ojos a donde debían levantarlo. En el arca de Noé, dice la Biblia que cuando Dios le dio instrucciones a Noé para que construyera el arca, la ventana estaba en el techo. Y algunos teólogos piensan que hay una razón para eso. No la puso en el fondo del mar para que Noé no se fijara en el agua. No la puso en los lados para que Noé no se fijara en el viento, como le pasó a Pedro, que dice la Biblia que cuando quitó sus ojos de Jesús se hundió. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro iba caminando en el agua. El único hombre que ha caminado en agua después de Cristo fue Pedro. Él iba caminando lo más chévere, pero cuando se descuidó y puso su mirada a su alrededor se hundió, porque quitó los ojos de Jesús. En el arca de Noé, la ventana estaba al cielo. Si había algún lugar donde Noé tenía que mirar a su familia, era hacia el cielo, porque es el único lugar de donde puede venir nuestra ayuda. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, dice la Escritura. La tercera y última lección que aprendemos es que los problemas, las dificultades, las tormentas no son más poderosas que la voluntad de Dios. En otras palabras, si Dios tiene un propósito contigo y con tu vida, y yo sé que lo tiene, la voluntad de Dios se va a llevar a cabo. La voluntad de Dios se va a hacer. Dios te sacará y te llevará al otro lugar. Dios le había dicho a Pablo a través de un ángel: Pablo, es necesario que tú llegues a Roma. Dios le había dicho a Pablo: cuando tú salgas de aquí, tú vas a salir del punto A y vas a llegar al punto B. Tú estás ahora en el punto A y Dios te va a llevar al punto B. Es muy probable que en el camino haya una tormenta.
Es muy probable que haya un desvío, es muy probable que haya una dificultad, pero la dificultad, el problema, el desvío, la tentación, los ataques del enemigo no son más poderosos que la voluntad de Dios. Al final quien vencerá es Dios. Al final la voluntad de Dios será. Y el barco se podía partir en pedazos, el barco se podía romper, qué sé yo, podían pasar 20,000 cosas, pero Pablo iba llegado el que tenía que llegar porque Dios así lo había permitido. Y las tormentas no son más poderosas que la voluntad de Dios. Así que no te preocupes, así que no te inquietes, no te paniques, no pierdas las esperanzas, porque Dios es más poderoso que tu problema. Ya se ha dicho muchas veces que nosotros no podemos decir, mira cuán grande mi problema es, sino mira cuán grande es el Dios que yo tengo. Porque por más grande que sea tu problema, Dios seguirá siendo mayor que ellos. Hay una promesa en Isaías 4. Dice, entonces el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego llameante durante la noche sobre el monte de Sión y sobre los que allí se reúnan. Por sobre toda la gloria habrá un toldo que servirá de cobertizo para dar sombra contra el calor del día y de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. Dios creará lo que tenga que crear alrededor de tuyo para protegerte de las más terribles tempestades de la vida. Y si fuiste tú que creaste la tormenta y por tu propia causa estás pasando por un problema, cuando te arrepientas y vuelvas a Dios, la tormenta cesará, que fue lo que pasó en el caso de Jonás. Pero Dios seguirá siendo mayor que las dificultades. Pasa la tormenta y desaparece el malvado, pero el justo permanecerá firme para siempre, dice Proverbios capítulo 10. Así que, para terminar, yo quiero que en esta mañana usted se lleve de aquí, de este lugar, la certeza, la seguridad, palabra de Dios, de que no importa lo oscuro que tu día parezca y lo tenebroso o tenebrosa que sea tu situación, Dios, si confías en Él, estará contigo y te sacará y te llevará al lugar que Él ha determinado. Nos ponemos de pie. Y yo quiero orar por ti en esta mañana. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo, muy diferente. Si tú quieres que oremos por ti, por alguna situación en particular en tu vida, pasa aquí al frente. No hay nada especial en este lugar. O sea, el lugar, aquí no hay ninguna unción diferente a donde tú estás. Pero tú puedes pasar al frente como declaración de que quieres poner delante de Dios alguna situación en tu vida, algún familiar, algún problema, alguna tormenta por la cual estás pasando. Pasa aquí, que quiero orar por cualquier persona que quiera venir al frente para que oremos por usted en esta mañana. No importa cuál sea tu situación, no importa si es legal, no importa si es de salud, no importa si es una situación personal, no importa si es un problema familiar. Dios te conoce, Dios conoce tu situación, Dios conoce tu realidad, pero lo más importante es que Dios sabe cómo resolver tu problema. Dios tiene los recursos, Dios tiene el deseo, Dios tiene el poder y Dios es lo suficientemente amoroso para aparecerse en tu vida en el momento en que tú realmente más lo necesitas. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por tus promesas. Te damos gracias porque en ti todas son sí, en ti amén. Y sabemos, oh Dios, que tu brazo no se ha cortado, que tu mano no se ha cortado, que tú estás vivo, Señor. Porque así como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Nosotros también decimos en el día de hoy que tú vives, que sabemos que tú estás vivo y que tú, sobre todo, no solamente estás vivo, sino que cuidas de tu iglesia y de tus hijos. Todas estas vidas que están delante de ti, Señor, y los que están en los asientos, cualquiera que sea la situación por la que ellos han pasado aquí al frente, oh Dios, en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo que se derramó en la cruz, te pedimos que tú pongas tu mano en ellos, traigas paz, traigas consuelo, traigas sabiduría, traigas dirección, traigas recursos económicos, proveas empleo, toques las partes del cuerpo que necesitan ser sanadas, porque tú eres el médico divino. Tú eres, Señor, el único que puede abrir una puerta y nadie la cierra y cerrar y nadie la abre. Por lo tanto, Señor, no hay nada en esta tierra y en este mundo que tú no puedas hacer, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Bendecimos tu nombre y te damos gracias
por lo que tú vas a hacer en cada una de estas vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Pueden volver a sus lugares, mejor dicho. No se sienten. Yo quiero también, por si hay alguna persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo, si tú todavía no has dado ese paso, no lo has hecho públicamente, la Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Si hay alguna persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo, tú puedes comenzar una nueva vida hoy diciendo: Señor, perdona mis pecados, yo me entrego a ti y te pido que tú entres en mi vida, me perdones y me des salvación y vida eterna. Recíbeme como tu hijo o tu hija, en el nombre de Jesús. Si hay alguna persona que hace esta oración por primera vez, es la primera vez que usted ora así, levanta tu mano, yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien? Que Dios te bendiga, mi querida hermana. Una hermana levanta su mano diciendo que ella recibe a Cristo hoy. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Y esta vez, si está bien contigo, hermana, ven aquí para llorar por ti. ¿No? Oro ahí donde estás. Que Dios te bendiga. Padre, esta vida que ha levantado su mano, bendícela. Haz que ella también pueda encontrar la dirección tuya en cada día de sus vidas, de su vida. Padre Santo, como tú has prometido en tu palabra, pon tu Santo Espíritu en ella. Permite que de aquí en adelante ella pueda integrarse en la familia que es esta iglesia, en el ministerio para el cual tú has llamado a cada creyente. Y demuéstrale en cada día de su vida tu presencia y cuidado, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.